Nosotros tenemos por hábito y costumbre, desde el año 1978, en el momento que el presidente Antonio Guzmán ganó las elecciones, la ganó en unas condiciones tan excepcionales que nosotros le dedicamos nuestros primeros años de ejercicio de, digamos, periodismo. Yo no le digo que es periodista porque no me siento que soy un periodista y creo que no lo soy y eso no tiene ninguna discusión, pero hice esa función. Por curiosidad, yo hice una época de reportería porque quería ver cómo ese gobierno iniciaba sus gestiones después de tantos años, desde el 63 que tuvo 7 meses el PRD en el poder, hasta el 78, en que resultó una sorpresa, un régimen de 12 años bien establecido, con características muy marcadas. De buenas a primeras, el PRD, el doctor Peña Gómez, le hace la campaña a don Antonio Guzmán. Uno nunca había escuchado hablar a ese presidente y comienza a ejercer un gobierno con la conciencia de que tenía limitaciones. Y queda en la historia como uno de los capítulos más interesantes, extraños y a veces todavía indescifrables que ha tenido el país, el gobierno de Antonio Guzmán, que comienza sustituyendo a Balaguer y termina con un suicidio para no entregarle a su propio partido. Comenzamos a ver esos fenómenos. Después vino Jorge Blanco, una esperanza que se frustró. Todo el mundo tenía la esperanza de que Jorge Blanco fuera el gobierno ejemplar que todo el mundo soñó, que Antonio Guzmán no pudo hacer porque fue transición. Sin embargo, nosotros le dimos seguimiento y fue una gran frustración. Hasta mucha gente de ellos mismos, como Atuay Decán, se fue antes de tiempo. Después de Jorge Blanco, vuelve Balaguer por esas dos frustraciones. La gran sorpresa, sobre todo para mí, después de haber nacido a principios de siglo, de estar 31 años con Trujillo, 12 años en la presidencia de la República, ser presidente cuando Trujillo y cuando vino la democracia, venir a sustituir al PRD que le dio paso y llegar al poder ciego totalmente en el 86. Para mí fue un shock. Y gana 3 elecciones, 86, 90 y 94. Ahí entra otro periodo interesantísimo. A Balaguer lo sacan del poder vía constitucional con presión y presencia extranjera. Sin embargo, Joaquín Balaguer cede, se va y le da paso a la gente de Bosch, coloca en el poder a la gente de Bosch. Ese primer periodo del presidente Leonel Fernández con el equipo de Bosch, tratando de demostrar que ellos son de Bosch, pero que no tienen nada que ver con la ideología boschista, ejercen un poder con temor, con mucho cuidado, hasta con Balaguer observando. Y esos 4 años son buenos pero tímidos y que solo sirven para que el PLD despierte del sueño de que nunca soñó ser poder, y personas que no tenían ni lo indispensable para vivir pasan a dirigir la nación dominicana. Leonel Fernández se hace estadista en el poder y hace un buen gobierno conservador, comedido. Nadie puede decir que en esos 4 años se cometió un acto, porque ellos no sabían ni lo que ellos eran, ni lo que manejaban. Se daba el caso de que personas tomaron prestado para comprar su primer traje. Se da el caso
de que hay personas de ellos que no tuvieron nunca un aire acondicionado, un automóvil. Y ese partido es que se va del poder con un ejercicio hasta encomiable. Se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Viene Hipólito Mejía como ese muchacho que le ponen los reyes un juguete, se levantan y lo encuentran debajo de la cama y a las 6 de la tarde ya el juguete está roto. Hace cosas, tiene una noción clara de lo que es importante. Dice, para en este país tener el poder y hacer cosas y que no le pase nada, hay que complacer los americanos. ¿Qué ustedes quieren? Ustedes quieren tropa, ahí tienen tropa. Ustedes quieren impunidad, ahí tienen impunidad. Ustedes quieren negocio, ahí tienen negocio. Le dio todo lo que quisieron. Se va del poder. Vuelve Leonel ya otra cosa. Y, como es natural, los 4 años primeros, más los 8 años de Leonel, ya aprendieron. Y nosotros empezamos a ver un país distinto. Distinto porque no éramos los mismos, porque somos más, porque hacemos muchísimas cosas. Y yo me he puesto a ver algunas cosas. Ayer vi una. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí que todo anda mal? Y le decía a Carlos, todo anda mal porque mucha gente no está en lo que tiene que estar. El único sector que está 24 horas haciendo lo que tiene que hacer es el delincuente. Ese no se pierde. Ahora, decíamos que el policía es delincuente. La justicia está en la misma situación. Los empresarios son políticos. Los políticos son delincuentes o negociantes. Los sindicalistas son negociantes y políticos. La prensa es política y está en negocio. Los medios están en negocio. Y el PLD está en negocio. Los únicos que están en su asunto son los delincuentes. Por eso es que la delincuencia ha llegado, porque eso están en su negocio. Hoy yo encontré otro punto. Ayer encontré la respuesta de por qué todo anda mal, excepto la delincuencia, porque ellos están atendiendo su cartón y no están dedicados a otra cosa. Ahora, hoy descubrí por qué el PLD no tiene ¿por qué no lo quieren? Me puse a revisar y me di cuenta que hay una palabra que los caracteriza y a la mayoría de ellos, que se llama indolencia. Y eso como que parece que es un virus que anda dentro de ellos. Son los sujetos más indolentes en el ejercicio del poder. Producen en alguna oposición, porque ya la oposición comenzó desde el día 16, ellos no han aceptado la oposición que perdieron. Entonces, el que perdió fue Roberto Rosario. No fue la oposición que perdió las elecciones, fue Roberto Rosario. Entonces, ese hay que crucificarlo. Entonces, comenzaron ya a hacerle el trabajo al PRM, porque esa es la labor de la izquierda de este país, toda la vida trabajar para el PRD y ahora para el PRM. Ya comenzaron. Le tienen un odio indescriptible, además de ser críticos, pero tienen ese componente. Tú los oyes en toda esa prensa, sobre todo en radio, y destilan odio, pero se lo han ganado los PLDistas, ¿eh? Eso es lo que pasa. Pero el odio es opcional. Mire, el problema es con el PLD. ¿Usted ha visto cuando un negocio, cuando un producto está a punto de salir, que genera una gran expectativa, así como que todo el mundo piensa, oye, si es una medicina que cura mucho, si es un lugar de diversión, que ahí se va a pasar fenomenal. Y cuando viene a ver, no cumple esas expectativas.
la gente sale decepcionado y con una imagen mucho peor y muy difícil de quitar a veces de un producto. El PLD generó muchas expectativas. Quizás salió del poder sus primeros 4 años sin haber satisfecho todo. Y sobre todo, antes de darle la palabra a José Israel, que hubo tantas personas que creyeron que ayudando a un PLD que no había llegado nunca al poder, estaban haciendo algo por su país y de repente se ven defraudados. Mira, después de Jorge Blanco, que fue quien más expectativas generó, fue el PLD el que más, Leonel Fernández. Y te voy a decir una cosa, ellos están pensando que la historia lo va a tratar bien, como aquí todo el mundo habla de Balaguer todos los días, y ellos están pensando que van a ser un punto de referencia. No va a ser así. Y quiero terminar diciéndote esto, un ejemplo de la indolencia. ¿Tú has escuchado a algún PLDista, por cierto que lo hizo Temístocle en estos días con respecto a otro tema, que ha propuesto revisar las pensiones y jubilaciones? No. ¿Y cómo es posible que un PLDista que sintió la necesidad de un aire acondicionado o un saco, porque no lo tenía en la toma de posesión del 96, y yo sé por qué digo eso, no se preocupe, porque aquí hay personas que tuvieron 50 años de servidores públicos sirviendo bien y no están ganando 9,000 pesos todavía? Mientras ellos, con 20 años apenas, que han tenido que pedirle a los presidentes que lo dejen un tiempecito más. Tú sabes que aquí hay más de 500 personas, con más de 400,000 pesos mensuales de pensión. Hay gente que no lleva la Y cuenta. todos son relacionados con los gobiernos de los 16 años del PLD. Entonces, es por eso que mucha gente no los quiere, porque no se preocupan por nadie. Ellos se preocupan por ellos mismos. Entonces, 200,000, 400,000, 500,000 o hasta 750,000, que se lo ganen, pero que recuerden. Hoy lo digo por los deportistas que fueron. Los inmortales del deporte. Sí, el periódico Diario Libre dice que eso es una barbaridad, que el presupuesto nacional ahora se va a incrementar en 450,000 pesos mensuales. Pero no dicen que ese es el sueldo a un grupo de atletas que se merecen eso. Y que ese sueldo se lo está ganando un PLDista en un mes. Se lo están dando a 10 atletas. Pero le resulta mucho al periodista ese precio. De manera, yo quería decir, ayer encontré que el único sector que está atendiendo su cartón es el delincuente. Y hoy veo por qué que no los quieren a la mayoría. Porque no se preocupan por lo que tienen. Y esa nada más es una cosa. Si no, trata de ver un funcionario para que tú veas. Trata de ver un funcionario para llevarle una solución para que tú veas lo que te pasa. Lo primero que manda a preguntar, ¿qué quiere? ¿Tú sabes qué es lo que tienen bueno la visita sorpresa? Que es el único sitio que tú puedes ver a un presidente. Pero tú a un funcionario él debe imponer que los funcionarios hagan visita sorpresa para uno poder verlo. Trata de ver un funcionario. Muy difícil. Para que vea. Señores, llegó José y yo le tengo a José Israel 4 temas que ayer se lo planteé a ustedes, pero nosotros no podíamos dejar que José nos lo trate. Buenos días, José. Buenos días, Julito. Pero en primer lugar, sobre la defraudación del PLD, que escuché con atención, es una defraudación de carácter ético. Ellos durante mucho tiempo presumieron de una ética superior. Ay, que yo fue que le dieron pau a uno. Y decía que la frase famosa de Franklin Almeida, Todos. de que el país se dividía en 2 partes, en ladrones y PLDistas. Y le están pasando el recibo. No, la gente los eligió por la ética. Ellos tenían un comportamiento fuera del poder que no desdecía de eso. Seguro. Claro, era muy presuntuoso decir que solo ellos eran serios. Después el presidente Fernández, víspera de las elecciones que lo llevó por primera vez al poder, llegó a decir que con el dinero de la corrupción él iba a desarrollar el país. Que ese dinero era superior en esa época a 30,000 millones de pesos mensuales. Que se calculó. Que lo calculó él.
y hayan terminado siendo un grupo de encubridores. Los que no son ladrones, que hay muchos, Sí, seguro. son encubridores porque no se rasgan la vestidura y dicen, no puede ser. Ellos están obligados frente a los blindajes que se hacen en la justicia a rasgarse las vestiduras y decir, no, esto no es lo mío, yo no luché por esto. Y hay ministros que son capaces de entregar una declaración de bienes y decir, no tengo nada, que es un desafío. Sí. Probablemente si a uno le tocara investigar, no investiga ese. Porque el que se atreve a decir no tengo nada, se pone a que aparezca un carro por ahí. No tengo nada. Bien. Yo creo que puede ser que haya ministros que no tengan nada, pero hay otros que tienen demasiado. Hay gente que es capaz de ir a su trabajo todos los días en un carro de $150,000. Es así. Entonces es un desafío a la sociedad. O sea, usted que presumió de serio, está encubriendo cosas que están a la vista de todo el mundo. Esa es la defraudación. Entonces vamos a ver lo otro. Lo otro es lo siguiente, en este programa a veces no buscamos malquerencia porque nosotros no nos levantamos por la mañana a criticar. Nosotros a veces planteamos cosas y plantear cosas a veces no gusta. Queremos decirlo porque le traíamos a José algo para que no es que diga que Roberto Rosario no debe de ser el presidente o esa junta debe de ser. Yo quería preguntarle a José específicamente cómo debe estar compuesta una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral ahora, después que esta gente han ejercido. Hay uno que tuvo 14 años y el otro tuvo 8. ¿Cómo debe estar compuesta la Junta en este momento, sin mirar para atrás? Mira, la Junta siempre va a estar ajustada a las necesidades del partido en el poder. En eso no lo perdamos. Balaguer llegó a poner a Mato Berrido ahí, Sí. en la Junta. De manera que eso no. El problema es que... Pero tú puedes buscar PLDistas que todo el mundo acepte, José. No, pero también es que se ha metido en una situación anómala en la selección, que pone a uno a dudar de qué hacer. O sea, Roberto Rosario desconsideró al embajador americano, se metió con su naturaleza. Ahora el embajador americano prevaricó porque extendió su mando a un terreno donde no le corresponde. En un momento clave, que era la elección. En un momento clave donde vetó a un funcionario. Acepta el país el veto del embajador americano por un mal comportamiento de aquel señor. Ahora, si lo hubiera cogido traficando de droga, traficando el dinero, dicen, usted no entra a Estados Unidos porque hay disposiciones que no permiten eso. Pero ninguna disposición norteamericana impide la visa para uno que insultó al embajador o que se metió con su manera de ser. De manera que eso crea una distorsión en el debate. Porque los méritos de Roberto Rosario son tan claros. Las elecciones se hicieron, ¿ganó el PLD o no ganó el PLD? Ganó el PLD. ¿Hay fraude evidente en algún aspecto que haya sido recusado por la oposición? Ninguno. No. Los resultados han sido aceptados por todo el mundo. Perdieron. De manera que él tiene mérito y experiencia para ser ratificado. Méritos personales y experiencia. Porque tú llevar uno nuevo ahí es para que aprenda. Aprenda. Y las elecciones se hacen dentro de 4 años. En el curso no se aprende nada. Bien. El curso se administra. Claro. Entonces esa es la distorsión, pero él tiene suficiente mérito. Lo que debe ser más considerado por la gente que no nació igual. Sí. Que es distinto, sencillamente. José, el segundo tema es otro país que está metido en un problemita, Colombia. ¿Qué solución tú le encuentras? La solución está encaminada ya. La solución es modificar el botín de los guerrilleros. Gente que se rinde, gente que está derrotada militarmente, gente que hace años que está vegetando en la montaña sin hacer nada más que estableciendo una especie de dominio al cual son ajenos. Porque ellos no tienen liderazgo en esa zona, al contrario, es un liderazgo impuesto, coercitivo, dominante. Por eso despótico. votaron por eso votaron por el no en esa zona. Sí. Ellos pretenden bajar de ahí con varias emisoras de televisión, con 17, Cuarto.
muchísimo dinero, sueldos 32 más altos, diputaciones. 22 diputaciones gratuitas, eso es un disparate. Ellos se rindieron. En esa situación, frente a una persona que entregue el arma, el Estado debe ser, ¿Y tú debe crees que ser generoso. y nadie se va a rendir? ¿Quién se va a rendir para que lo metan preso? La calidad de la prisión, eso puede discutirse. La cantidad de tiempo de la prisión puede discutirse. Lo que no se puede discutir es el mérito pecuniario que ellos han exigido e impuesto en ese convenio. Y sobre todo, la consideración que le da posiciones en el Parlamento por encima de lo que la Constitución establece, que por el voto. Ellos tienen que... Escobar no llegó al diputado. ¿Y cuántos del MR-19 no llegaron al diputado? Todos los que quisieron y se postularon llegaron a diputado en Colombia. Y aquí está eso lleno. Bueno, pero esa gente se va a constituir como partido político y lo aceptan como tal. Pero son personas que mediante otro mecanismo que no sea la extorsión y el chantaje y la intimidación de una población pueden conseguir un voto. Bueno, algunos lo consiguieron. O sea, si quiere ese partido porque alguien lo quiere. El MR-19 llegó a tener personas en el Parlamento colombiano, más de uno, por voto, que se diluyó en la vida política. Bueno, es un problema de ellos como partido, si se diluyeron. Algunos cogieron embajadas, y esas embajadas es desaparecer de la vida política activa. Bien. Claro.